Muy pendientes de lo que ha ocurrido en estos últimos días, del proceso que se adelanta en contra de John Poulos. Queremos saber qué sucedió el día de ayer. Sin duda alguna, la noticia de que renuncia el abogado del señor Poulos, del tema de la traductora. ¿Cómo avanza toda esta investigación? Pues, dada la complejidad del proceso, es evidente que se presenten situaciones también de alta complejidad. El día de ayer, efectivamente, como usted lo dice, renunció el abogado del imputado Poulos por amenazas que fueron recibidas por él y por su familia, que lo obligaron a renunciar al caso. Ya sabemos que aquí en Colombia estos procesos mediáticos se viven con apasionamiento y los abogados normalmente de los imputados son atacados como si fueran ellos los propiciadores del delito. Ellos lo único que buscan es garantizar las consideraciones del imputado. Entonces, en ese sentido, pues el abogado renuncia. Con relación a la traductora, ya nosotros habíamos establecido previamente la inconformidad que teníamos por el manejo que se le estaba dando a la audiencia, porque las audiencias son muy técnicas, es decir, el mensaje debía ser interpretado de una manera muy fidedigna y esto no estaba pasando. Finalmente, la propia traductora se dio cuenta de sus limitaciones y decidió renunciar. Hoy entonces, a partir de las 9 de la mañana, continuaremos con la audiencia más importante de las 3 que se han hecho, que es la solicitud de medida de aseguramiento, con una nueva traductora por parte de la rama judicial, y esperamos hoy una audiencia bastante larga, de unas 12, 13 horas, donde cada uno expondremos por qué razón John Poulos debe tener hoy una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. Sin duda algún abogado, los videos de las cámaras de seguridad, los chats que se han conocido, el tema de lo del investigador, son detalles que hemos tenido los medios de comunicación. Todos estos detalles, ustedes, la Fiscalía, me imagino, los presentará, pero sin embargo, John Poulos no acepta los cargos en medio de esta situación. Háblenos de las pruebas, de los testigos que incriminan a este hombre, que involucran a este hombre con el asesinato de Valentina. Bien, el 22 de enero de 2023, hace pocos días, un hombre abrió un bote de basura y encontró dentro de una maleta el cuerpo golpeado y estrangulado de Valentina Tres Palacios. A partir de ese momento, la indignación se hizo parte del país. La Fiscalía, miembros de la Policía Nacional actuaron con absoluta diligencia para establecer las motivaciones y las razones detrás de ese brutal asesinato. Se tienen cientos de horas de videos que establecen que la única persona que estuvo con Valentina Tres Palacios es el señor John Poulos, con quien tenía una relación sentimental desde hacía un año. Se habían conocido por redes sociales, se habían conocido presencialmente, físicamente en México, en mayo de 2022. Habían regresado a Colombia y habían decidido ir a vivir juntos. Lo que no sabía Valentina y su familia es que el propósito que tenía el señor Poulos era venir solamente 3 días, del 19 al 22. Ya tenía tiquetes comprados para regresar el 22, el carro y el apartamento los había alquilado con solo esas fechas y vino con un equipaje muy pequeño. Una prueba fundamental es una maleta que el señor Poulos tenía, que le faltaba una llanta, donde incluso la persona que lo transporta en el Uber desde el aeropuerto el día 19 a su apartamento precisa lo de la maleta, un video enviado por él mismo precisa la maleta, el color de la maleta, y es esa maleta la que aparece finalmente en el bote de basura con el cuerpo de Valentina adentro. Testimonios, declaraciones, videos, muchísimos elementos materiales probatorios que indican que el único responsable del asesinato brutal de Valentina es el ciudadano John Poulos. Tremendas declaraciones, aquí lo estamos contando en Tropicana, son las 6 de la mañana con 39 minutos en línea telefónica. El abogado Miguel Ángel del Río nos está hablando del caso de Valentina Tres Palacios. Le hacemos el seguimiento aquí en
Tropicana. Abogado, yo creo que en medio de este caso, Chancho, Ajá. se han empezado como a infiltrar muchas cosas. Ajá. Varias cosas son reales y otras tantas pues hacen parte de las noticias falsas que circulan en las redes sociales. Parte de esas cosas que nos hemos encontrado, abogado, son las conversaciones y las declaraciones de una de las amigas de Valentina Tres Palacios, que al parecer incluso hasta recibió dinero que le iba a enviar este ciudadano norteamericano a Valentina, pero ella lo recibió porque ella se encontraba fuera del país. ¿Cómo va este testimonio de esta amiga de Valentina? Mire, aquí hay que aclarar dos cosas que son muy importantes. Primero, no consumir información ligera en las redes sociales. Totalmente. Hemos visto información, además, que lastima la memoria de Valentina, muchas cosas falsas, muchas mentiras, entre otras cosas. Vemos en redes sociales información concreta que establecen redes de prostitución y una cantidad de cosas que son susceptibles, y quiero advertirlo aquí a través de su medio masivo, son susceptibles de delitos. Transmitir información falsa es un delito. Consuman información de medios como el suyo, medios Tropicana, que aportan Tropicana. información valiosa. Usted está hablando en Tropicana. Sí, señor. Exactamente. Sí, Jairo, De déjalo información- hablar, por favor. de información valiosa y no información falsa. Entonces, ¿qué es lo cierto? Su amiga Valentina declaró que se le enviaban unos dineros por parte del señor Poulos. Pues claro que se le enviaba dinero, era su pareja sentimental. Su pareja sentimental le enviaba unos recursos mensuales porque habían comenzado una relación y pues él aportaba con unos recursos para el mantenimiento de ella, de su vida. Entonces, son falsas muchas otras especulaciones. Que tenía una relación sentimental con alguien más, al parecer sí tenía una relación sentimental con alguien, con quien estaba saliendo también, pero lo que quiero transmitir, o lo que le quiero transmitir a la ciudadanía, es que es inaceptable que se pueda justificar el asesinato de alguien por una motivación pueril como esa. Exacto. Doctor Miguel, una pregunta. Los colombianos pues piensan que en caso de que, bueno, supongamos llegue el tipo a una condena y listo, lo que sea, 5, 10, 15 años, sea aquí en Colombia o que el tipo se pueda ir para Estados Unidos y ahí no volvamos a saber nada y que allá también digan, no, ya aquí no, 15 años ni cero y que quede libre. ¿Hay posibilidad de que eso pudiera ocurrir o todo se concentraría aquí en el país? Esta es una muy buena pregunta. Todos los ciudadanos extranjeros o todos los extranjeros que cometan un delito en Colombia deberán responder por el delito en Colombia. Okay. No es posible, y además es un irrespeto a la mujer que un ciudadano extranjero venga y haga toda esta brutalidad y esto termine impune, o que Estados Unidos por alguna razón entonces los homicide. No hay forma de que el gobierno colombiano entregue a este ciudadano. Las leyes, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, establecen que los delitos, la competencia para judicializar un delito procesalmente es en el país donde se cometió. Y otro punto importante es que no hablamos de 15 años. Aquí estamos frente a delitos muy graves, feminicidio agravado y alteración de material probatorio. Wow. Esto debe ser una condena cercana a los 50 años de prisión. Wow. 50 años de prisión. Abogado, dentro de las situaciones o de los comentarios, porque también tenemos que hablar de todo lo que todos los colombianos nos hemos involucrado en este caso, pero hay personas que dicen que no se debe tildar el caso de Valentina Tres Palacios como un feminicidio, sino como un homicidio. ¿Qué tiene usted para decir al respecto? Mire, enviémosle un mensaje a las mujeres que nos escuchan, que sé que Tropicana tiene una audiencia muy grande. Aquí ¿cuál es el punto central? Mire, se ha desvalorado siempre la violencia contra la mujer. Siempre se ha minimizado, se considera que no es violencia, que son los estados naturales de las relaciones. La violencia económica, la violencia psicológica y la violencia física es un ejercicio que va creciendo. La violencia económica,
cuando una mujer no quiere estar con su pareja, pero su pareja entonces la presiona a través del poder económico. La violencia psicológica, el maltrato psicológico constante, mujeres que van a denunciar y no son escuchadas por las autoridades. Todo eso genera factores de riesgo que las mujeres debieran inmediatamente sentir como alertas para alejarse de hombres maltratadores. ¿Cuál es la diferencia entre el feminicidio y el homicidio común? Que en el feminicidio la mujer es atacada por su condición de inferioridad desde el punto de vista de una relación de poder. ¿Esto qué significa? Que median en la relación esa violencia económica, ese poder, esa posesión. Sí. Esta era una relación de un hombre obsesivo que quería cosificar a Valentina, poseerla como diera lugar. Había contratado unos investigadores para seguirla hacia un tiempo, es decir, quería poseerla. Ya esa relación desigual hace que el homicidio se construya precisamente en que, como ella no se sometió a su deseo profundo de obsesión, termina asesinándola. Como no puede poseerla, la mata para desaparecerla. Eso es lo que construye el evento del feminicidio. La mata por su condición vulnerable de mujer. De mujer. ¿Qué diferencia hay en el momento en el que ya se dicte la pena entre un homicidio y un feminicidio, abogado? La diferencia es muy grande. Un homicidio agravado pues puede tener una pena que llega a los 40 años. El feminicidio evidentemente tiene unos factores adicionales y por eso es que la pena aumenta tanto, por ese factor de lo vulnerable en su condición de mujer, y la aumenta unos 10, 15 años más en la pena. Doctor, esto es Tropicana, son las 6:46. Doctor, le habla Jairo Pulgarín de Tropicana. Sí, cómo no. Le quiero Jairo, decir lo siguiente. ¿Usted cree que hay riesgos de que se caiga la legalización de captura de este sujeto? Pues creo que han existido irregularidades en el proceso, pero no son lo suficientemente fuertes ni lo suficientemente estructuradas para que se decrete una nulidad. Abogado, precisamente en torno a esto, Poulos y su defensa pues alegaban estas irregularidades en el momento de su captura. ¿Qué fue lo que ocurrió verdaderamente? ¿Sí se le vulneraron algunos derechos como lo manifestaba en su momento la defensa? No, lo que él argumenta es que recordemos que el tema de la legalización de captura está relacionado con unas garantías que tiene el procesado, en ese caso el capturado. El argumento de él es que él fue capturado en Panamá y no había sido puesto a disposición de ninguna autoridad. El argumento que tenemos nosotros en Colombia es que el conteo que nosotros hacemos es desde el momento en que él es capturado. ¿Cuál es la diferencia? Cuando una persona es capturada debe ser puesta ante las autoridades o ante un juez de control de garantías 36 horas después de la captura. Poulos evidentemente estaba mucho antes retenido, pero era una retención administrativa por parte de un gobierno diferente al de Colombia. Okay. El conteo que debe hacer Colombia es el de desde el momento de su captura hasta la puesta en conocimiento de un juez de control de garantías, y esa debe ser la razón básica, porque imaginemos un hombre que es detenido preventivamente en Japón o en China, pues evidentemente el solo viaje hasta Colombia ya agotaría la posibilidad de ponerlo ante un juez de control de garantías. El conteo se hace desde el momento de la captura efectiva por autoridades colombianas ante un juez de control de garantías colombianas. En ese sentido, estoy convencido que se le respetaron las garantías para su legalización. Escuchas Tropicana. En Tropicana le hacemos seguimiento al caso de Valentina Tres Palacios. Sí, aquí en Tropicana, siendo las 6:49 minutos, con el abogado Miguel Ángel del Río. Abogado, esta familia que el señor John Poulos tenía, no he podido determinar yo si es la misma línea de tiempo, es decir, si en este mismo instante esa mujer sigue siendo la mujer o eso son cosas viejas y él ya terminó su relación. Lo digo por si eso puede servir de un atenuante, porque habría agredido o habría tenido también una relación conflictiva con su propia mujer
y pues esto sumaría a decir este tipo ya tiene un antecedente de agresión. ¿Esto es cierto, esto es falso? O esas fotos que corren en las redes sociales de su familia, eso es un montaje, querido Miguel Ángel. Él tuvo una relación sentimental con una mujer norteamericana con la que tiene 2 hijos. Sin embargo, cuando empezó su relación con Valentina ya había terminado esa relación. Ahora, esta frialdad con la que este ciudadano cometió este delito, a mí me lleva a interpretar que deben existir antecedentes de violencia, o bien en esa pareja o bien en otra situación. No es posible que un hombre cometa este delito de manera tan descarnada y lo veamos en las cámaras como si nada pasara. Meter el cuerpo en el cubo de basura, salir del cuarto con la cabeza de ella afuera, llegar al aeropuerto como si nada ocurriera, ni siquiera gestos de ansiedad o de angustia. Toda una frialdad que me lleva a mí a interpretar que aquí debe haber un pasado de violencia muy fuerte. Por eso, doctor, entonces usted quiere decir que si ubicamos a esa señora y ella por libre albedrío dice, sí, yo quiero hablar, mire, a mí también me pegaba y así, ¿eso le sumaría? ¿Se le suma al caso o eso no aporta? No, porque esos serían delitos cometidos allá en los Estados Unidos. Okay. Pero por lo menos generaría un indicio para la investigación en Colombia de que ya estamos frente a una dinámica de violencia establecida con anterioridad. Abogado, en las últimas horas también han circulado declaraciones de quien al parecer sería una modelo webcam que también habría tenido contacto con este señor Poulos. ¿Sabe usted de esta persona? ¿Es real esa información que ha circulado? Sí, estamos evaluando muchas fuentes de información porque, dado lo mediático del caso, mucha gente se ha acercado a entregar información valiosa sobre el tema y pues evidentemente estamos evaluando todos los aspectos necesarios. Hay mucha información falsa, hay mucha información que queremos tomar con toda la precaución posible, claro. Y en la medida pues que vayamos concretando esos datos, pues estableceremos otros puntos de investigación. Abogado, cuando hablamos de John Poulos, en Tropicana estamos hablando del caso de Valentina Tres Palacios, nos acompaña el abogado de la familia. Cuando hablamos de John Poulos, usted, como abogado, ¿qué nos puede decir? ¿Sobre qué tipo de persona estamos hablando? Estamos hablando de un monstruo. Solo un monstruo es capaz de hacer lo que le hicieron a Valentina. Meterla en una maleta, cerrarle su cuerpo con cintas, dejarle su cabeza por fuera de la maleta y después tirarla a la basura. Eso solo lo hace un monstruo. Es el abogado de la familia de Valentina Tres Palacios, acompañándonos a esta hora en Tropicana, dándonos un panorama de este caso, pero también, abogado, queremos un panorama de lo que viene en los próximos días. ¿Qué va a pasar el día de hoy en la audiencia y cuánto nos podríamos tardar finalmente en que la justicia responsabilice a este hombre del asesinato de Valentina? Bueno, la audiencia de hoy es de solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía General de la Nación, con toda la información que recopiló, le solicitará al juez de la audiencia, que es un juez de control de garantías, la imposición de una medida de aseguramiento. ¿Qué significa eso en plata blanca? Significa que lo que queremos, Fiscalía General de la Nación y esta representación de víctimas, es que él hoy, a partir de este momento, esté en un establecimiento carcelario hasta que se defina el proceso judicial. La otra alternativa es que él enfrente el proceso en libertad, que es lo que quiere seguramente su propia defensa, pero existen elementos para establecer la imposibilidad de que él esté en libertad. El primero, el peligro que representa este ciudadano para la sociedad. La capacidad que tiene de evadir la justicia. Recordemos que el asesino ya estaba casi que en Turquía. Claro. Y tercero, la posibilidad de manipular las pruebas. Recuerde que escondió el cuerpo de Valentina y escondió el equipo celular de Valentina. Entonces, estos tres elementos constitucionales impiden que un juez de control de garantías lo deje en libertad. En Tropicana son las 6 de la mañana, 54 minutos. Escuchan Tropicana. Jairo Pulgarín, adelante. Déjame plantearle una inquietud al doctor del Río, agradeciéndole infinitamente la gentileza que ha tenido con los oyentes de Tropicana. Doctor, es que los abogados están alborotados y me están escribiendo y me dicen, oiga, pregúntale al doctor del Río si es cierto que a ese sujeto lo atraparon sin orden de captura.
No, recuerde que a él en Panamá le hacen una detención administrativa. La detención administrativa es un procedimiento que no es una orden de captura, es la verificación de información por parte de autoridades de otros países. La orden de captura la emite una autoridad judicial en Colombia y es precisamente esa orden de captura en Colombia la que se le pone de presente a este ciudadano. Él en Panamá no tenía orden de captura, repito, una detención administrativa, como aquellas que le hacen a uno cuando uno aterriza, por ejemplo, en los Estados Unidos, Sí. y un señor le dice a uno, vamos a verificar su información, y ahí lo tienen retenido un tiempo. Eso es una detención administrativa, porque no hay una orden judicial que lo prive de la libertad. Ok. Son las 6:55 minutos en Tropicana, la más bacana, bacanísima. Pues hoy continúan las audiencias en contra de John Poulos, el principal sospechoso del asesinato de Valentina Tres Palacios, abogado en Tropicana. Pues vamos a seguir al frente de este caso, vamos a seguir contándole a la gente lo que está sucediendo en medio de este caso y, por supuesto, aclamar justicia por el nombre de Valentina Tres Palacios. Muy agradecidos por habernos atendido en esta mañana en Cómo Amaneció Bogotá de Tropicana. Para mí es un placer haber estado aquí en Tropicana. Solamente le pido respeto a la ciudadanía por el dolor de su madre, de Laura, de su madre, de Daniel, de sus hermanos, de su padre. Es un momento doloroso para la familia. Tratemos este tema con el respeto que se merece. Un saludo para todos sus oyentes y gracias como siempre por el apoyo. Eso es Tropicana 102.9, 656. En Tropicana le hacemos seguimiento al caso de Valentina Tres Palacios.